Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenos días, muy buenos días. Yo no tenía ni idea cómo en el sector privado rehuyen hablar de este tema de las invasiones. No obstante que he escuchado a algunos dirigentes del COEP formalizar sus denuncias y pedir al gobierno asistencia, auxilio, cooperación por el asunto de las invasiones de tierra. Pero me he quedado sorprendido ayer cómo en el sector privado hay inclusive hasta temor. Y sobre todo a nivel de los agricultores y ganaderos, de los más perjudicados. Pero bueno, me imagino que sus razones tendrán de eludir el debate público sobre este tema, pero es que este es un tema fundamental para la seguridad jurídica. Es elemental pensar que si yo tengo una propiedad y me la invaden y el Estado no reacciona, ¿quién querrá hacer inversiones en el campo? Y este video que ayer vimos, creo que nos indignó a todos. Nos indignó a todos. Miren. El propietario va a reclamar la invasión de su tierra, dueño de un balneario allá en el norte del país, con su hermano, y lo reciben a machetazos. A uno lo mataron, al otro lo hirieron, está grave. Mire. Esto es indignante. Esa es una de las personas que murió. ¿Qué les parece? Con un machete, papá. Este es mi amigo Daniel Durón, que en este momento está llegando al set y se le está colocando el micrófono. Puro machete, Daniel. Y previamente le habían disparado al otro propietario de la tierra. Esta mañana aquí, en el set de Frente a Frente, el director del Instituto Nacional Agrario, don Ramón Lara, a quien le agradezco su presencia. Y a través de él, bueno, públicamente lo sabrá, le envío un afectuoso saludo a su esposa, la alcaldesa de Santa Bárbara, con quien ya hemos compartido varios Frente a Frente desde el lago de Yohoa, sobre todo cuando hablamos de las fortalezas y de las debilidades de esa mancomunidad. Así que es un placer tenerlo aquí en el programa. Al contrario, muchas gracias, don Renato, por invitarnos. El empresario don Mario Segura. Mario sí quiere exponer, más allá de su calidad de diputado como empresario, esta realidad que vamos a profundizar con un trabajo que nos hizo Ulises Aguirre, que divulgamos ayer en Telenoticias Estelar. Diputado Segura, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Renato. Primero agradecerle a usted, un saludo a Daniel, a don Ramón. Agradecerle a usted por este tema que, como usted lo dice, tenemos denuncias de los empresarios. Nos han llegado a decirle al Congreso que hay que hacer algo, pero como usted lo dice también, siento que se quedan callados, ¿verdad? Y aquí Daniel y don Ramón, más que todo Daniel, que ha tenido una amplia experiencia, sabe que este tipo de problemas no se resuelven con leyes, Daniel. Esto no es escribiendo una ley en el Congreso, ¿verdad? Este es un trabajo del Estado y de este gobierno que lo está administrando, pero sí es un problema que tenemos que verlo como usted muy bien lo ha apuntado. Muchas gracias, Mario. Como ya anuncié, el secretario de la CGT, Daniel Durón,
que ha estudiado mucho esta temática de las invasiones. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Renato. De nuevo, un placer estar aquí, lamentando las situaciones, pero la idea es poder contribuir un poco a una situación que es histórica en el país, ¿verdad? Y estará con nosotros también un exdiputado, Orle Solís, está en el Boquerón, en Olancho. Orle también tiene mucha información desde su condición de protector de los derechos humanos históricamente, y que estoy seguro va a aportarnos muy buena información e ideas reflexivas con el ánimo de concienciar a quien sea sobre la solución a esta problemática. Orle, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, gracias. Es un honor estar desde nuestras queridas Pampas Olanchanas en el programa Frente a Frente y acompañar, ¿verdad?, los compañeros Mario Segura como diputado, el director del Instituto Nacional Agrario y tengo entendido Daniel Durón. Correcto, así es, Orle. Muy buenos días y estamos acá pues para aportar algo en estos momentos difíciles, graves por lo que está pasando en nuestra querida patria Honduras, y me alegra que hayan tocado este tema que es urgente, ya que en este momento da inicio lo que es arar, rastrear, sembrar, fumigar, abonar y tapicar o cosechar nuestros productos, que es la base fundamental para hacerle frente a lo que es la necesidad agraria, la necesidad de que los campesinos tengan sus tierras, ¿verdad? Sí. Y Renato, recordemos históricamente cuando nace el decreto ley número 8 en los 70, en aquellos tiempos difíciles donde se le dio el techo a los propietarios, lo que podían tener de tierra, en los valles sobre todo, y las tierras incultas o ociosas que eran sujetas de afectación. Y se crearon los programas en el Instituto Nacional Agrario. Procara, programas de capacitación campesina, que todo eso ha ido desapareciendo. El Centro de Capacitación La Colmena en Choluteca, el Centro de Capacitación La Fragua en El Progreso, el Centro de Capacitación Guanchías, Isleta Central, todo eso fue desapareciendo y es causa para que hayamos llegado a la situación en que estamos, en que vino la ley de modernización agrícola y autorizó a los campesinos vender su tierra, y esa es la causa por la cual estamos envueltos en esta situación, porque el Instituto Nacional Agrario ha desaparecido. Para mí ya no existe, porque no existe la capacitación, la formación a los empleados, a los maestros, a los educadores, también que desaparecieron. Entonces todo esto ha traído en que el campesino ha quedado desorientado, hasta sus dirigentes desorientados, y en estos tiempos es cuando vienen las usurpaciones, invasiones o recuperaciones de tierra. Eso debe desaparecer porque lo que trae es inestabilidad en lo que es la producción agrícola de nuestro país. Pero es difícil, es delicado, y creo que hablando podría redireccionarse con unas nuevas políticas agrarias en nuestro país. Muchas gracias, Orle. Muchas gracias. La pregunta que en este momento formula Gabriela Andino para que usted interactúe con nosotros en el transcurso del programa. Gabriela. Así es, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer la consulta que ya está planteada en nuestras redes sociales para que usted participe con nosotros en Facebook y Twitter, y es: ¿cómo debe resolver el Estado el problema de las invasiones? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales para que deje usted su opinión y consultas sobre este tema. ¿Cómo debe resolver el Estado el problema de las invasiones? Es el tema de hoy en Frente a Frente. Ulises Aguirre nos transmite en este momento, o divulgamos el trabajo de Ulises Aguirre que presentamos anoche en TN5 sobre este problema serio que enfrentamos los hondureños.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP volvió a pedir este miércoles la intervención del Ministerio Público, la Policía, el Poder Judicial y hasta del Presidente de la República para detener en todo el país la invasión de tierras de alto rendimiento productivo por usurpadores de oficio y motivados por organizaciones no gubernamentales. Dicen: nosotros tenemos los nombres de unas personas y de organizaciones no gubernamentales que están alimentando esa campaña de invasiones. Pero el Ministerio Público no hemos podido hablar con ellos, les mandamos nota, no nos contesta, se la mandamos al ciudadano jefe de Estado, tampoco nos contesta, le mandamos la nota a la Secretaría de Seguridad y nos dice no podemos hacer nada porque el Ministerio Público no nos ha autorizado. Entonces, ¿qué inversión va a venir aquí? Según Urtecho, en estos momentos está en manos de invasores tierras en plena producción como una plantación de caña en el occidente del país, otra de palma africana en la zona norte y el litoral atlántico y decenas de hectáreas para la industria, centros turísticos y granjas avícolas invadidas en el valle de Amarateca en Francisco Morazán. Ese impacto que está teniendo, COEP ha estimado en 2.200 millones de dólares de inversiones que están paralizadas. Y con relación al tema de empleo, estamos hablando que son 12.000 empleos los que han sido afectados. Esto sin tomar en cuenta que pueden ser el doble o más los empleos indirectos. Para el COEP existe una cadena de impunidad con las invasiones de tierras productivas que inicia en la Fiscalía y termina en el Poder Judicial. Sin embargo, el Ministerio Público no se queda con esta pedrada. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que cuando llegan a los juzgados correspondientes, ahí desestiman estos requerimientos fiscales que el Ministerio Público ha presentado. A veces les dan sobreseimiento definitivo, a veces les dan sobreseimiento provisional y entonces no queda más que acudir a los recursos o a las apelaciones que la ley establece. Pero la protección y motivación mayor para los invasores está en el nuevo Código Penal que limita la acción de la Fiscalía, pues los usurpadores pueden ocupar un predio privado sin violencia y ahí no puede llegar el brazo del Ministerio Público. Queremos manifestar que en el nuevo Código Procesal Penal la usurpación, el delito de usurpación se modificó. Y ahora establece que si no hay violencia e intimidación por parte de la persona que está usurpando un terreno, entonces ya no es el Ministerio Público quien tiene que conocer este delito, sino que más bien es una instancia civil, que tiene que ir a un juzgado civil, y es por eso que también en algunos casos se ha imposibilitado que el Ministerio Público pueda hacer algo, porque ya este delito de usurpación fue modificado. Las experiencias de las invasiones en el país no tienen los mejores antecedentes, pues en la mayoría de los casos son usurpadores de oficio que convierten en complejos habitacionales predios fértiles y en plena producción, y en el peor de los casos dejan imágenes como estas, donde delincuentes vestidos con ropas de falsos campesinos asesinan a sangre fría y a plena luz del día al propietario de este predio y dejan gravemente herido a su hermano, esto en San Pedro Sula. Vamos a insertar aquí las declaraciones de Armando Urtecho. Amplía las declaraciones que ya Ulises pasó en la historia que acabamos de ver. Siguen las invasiones. A principios de esta semana mataron a una persona que estaba defendiendo su propiedad. El Ministerio Público ni siquiera iba a investigar qué pasó ahí. No ha desalojado absolutamente a nadie. Lo mismo está ocurriendo en Occidente, en Copán, se metieron a una propiedad de caña de azúcar. En el norte se metieron a una propiedad privada donde se cultiva palma africana. En el sur ocurrió lo mismo, o sea, es a nivel del país. Nosotros tenemos los nombres de unas personas y de organizaciones no gubernamentales que están alimentando esa campaña de invasiones. Pero el Ministerio Público no hemos podido hablar con ellos, les mandamos nota, no nos contesta, se la mandamos al ciudadano jefe de Estado, tampoco nos contesta, le mandamos la nota a la Secretaría de Seguridad y nos dice no podemos hacer nada porque el Ministerio Público no nos ha autorizado. Entonces, ¿qué inversión va a venir aquí? Sí, la institucionalidad está fracasada en este momento. Se suma a este panel el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero, a quien saludamos. Pedro, buenos días. Buenos días, Renato, un gusto saludarte.
y un gusto saludar a los otros panelistas y al pueblo hondureño que siempre mira frente a frente. Este tema es sumamente importante, Renato, y es un tema que se tiene que resolver. Nosotros como sector privado desde hace muchísimos años enviamos al Congreso de la República un borrador de decreto que le daría las herramientas legales al Ministerio Público, a los juzgados y a los abogados que llevan estos casos para resolver esto de manera oportuna. El problema que tenemos ahorita va en las dos vías. Va en la vía de que ocupamos el marco legal correcto para poder atender el problema y ocupamos que la institucionalidad también tome cartas en el asunto de manera seria, de manera contundente. No podemos seguir permitiendo el irrespeto a la propiedad privada. Y propiedad privada me refiero a propiedad privada de todo tipo. Aquí no solo estamos defendiendo los grandes intereses de los grandes empresarios, también hay MIPYMES, también hay dueños de balnearios, como tú viste ahí, que son personas que no tienen un enorme poder económico, que están siendo afectados con este tema de la invasión de tierras. En el país no va a venir un solo centavo de inversión mientras no se corrijan las cosas que se están haciendo mal. Y una de ellas es el irrespeto a la propiedad privada. Si no tenemos la seguridad jurídica de que una persona puede venir al país, comprar un terreno, instalar su fábrica y no tener miedo de que le instalen su operación, no vamos a poder atraer esos capitales del extranjero que tanto necesitamos para generar las fuentes de empleo. Ahora, este tema se está desbordando más allá de lo que había estado siendo un problema ya grande en el pasado. Y eso es porque me imagino que estos invasores de oficio sienten que como estamos en un año electoral, pueden actuar con mayor impunidad y que los políticos los van a dejar porque están en campaña. Entonces yo le quiero mandar desde el sector privado un mensaje a los políticos. Demuestren que pueden controlar el país, demuestren que nos pueden dar las garantías constitucionales y según la ley para que nuestras inversiones estén protegidas. Y me refiero a inversiones de todos, de los micros, pequeños, medianos, los grandes y hasta las personas que no son empresarias, porque también hay personas particulares que han perdido sus tierras. Entonces, si los políticos que están ahorita en el poder no son capaces de demostrar que pueden mantener el control en el país y evitar que grupos de personas violen la propiedad privada de otras personas, no estamos en absolutamente nada. Esto, Renato, estamos a un milímetro de terminar de ser un Estado fallido. Si no controlamos este tema de la invasión de las tierras, vamos a terminar cruzando la última línea que nos faltaba para cruzar y convertirnos ya totalmente en un Estado fallido. Es urgente. A Mario, que está ahí en el panel al lado tuyo, le pido que nos ayude con ese decreto que tiene ya como 4 o 5 años de estar engavetado y que lo pongan a discusión y que lo prueben para que podamos tener las herramientas legales, todos los hondureños, desde el más humilde hasta el que más tiene, de proteger su propiedad privada. Mario. Sí, la verdad que comparto en cierta manera lo que ha dicho el señor Barquero. La inseguridad jurídica tenemos que combatirla en nuestro país. Aquí lo que necesitamos es inversión. Con gusto vamos a revisar la ley que usted nos propone, pero yo creo que este problema tenemos que resolverlo entre ustedes y las partes afectadas y también los que están afectándole. Pero yo también aquí le quiero hacer una llamada a don Pedro Barquero. También revisemos los empresarios que le han ido a quitar la tierra a los garífunos, que también ellos tienen sus derechos y que ellos han sido expropiados de sus tierras. También tenemos que ir a revisar lo que pasó con todas las tierras que ahora están llenas de palma africana de toda la costa norte. Entonces yo creo que esa ley debe abarcar también los derechos de ellos como los derechos de ustedes, lo cual yo comparto plenamente con usted. Y ahora esta es una nueva modalidad de invasión, la reforma agraria, y Daniel bien lo sabe, y don Ramón, es una estructuración del agro para traer paz social al campo. Pero no habla de invasiones urbanas y ahora lo que vemos, don Barquero, es que están invadiendo los terrenos urbanos para sembrar casas, no para sembrar maíz, ¿verdad? Con todo gusto usted va a tener el apoyo de nuestra bancada. Vamos a revisar la ley para ver de qué manera podemos resolver ese problema. ¿Qué piensa, Gracias, Daniel? Mario. Y aquí, mira, Mario, lo importante es lo siguiente. La ley que nosotros estamos proponiendo no es para proteger a grandes empresarios, es para proteger toda la empresa privada. Repito nuevamente, la propiedad privada desde el hondureño más humilde hasta el hondureño más potentado, porque todos tienen el mismo derecho de que les sea respetada su propiedad privada. Y eso incluye los pueblos indígenas, absolutamente todo hondureño que tenga un pedacito de tierra, se le tiene que respetar, independientemente que sea pobre, que sea rico, que sea humilde, que no lo sea. Eso es irrelevante. El punto es que todo el que tenga un pedacito de tierra, aunque sea de una vara cuadrada o sea de 10,000 manzanas, se le tiene que respetar de igual manera. No podemos seguir permitiendo que nadie le invada a nadie. Ni que una persona poderosa le invada a un humilde, ni que un humilde le invada a un poderoso. Se tiene que respetar en todas las vías, por todos lados y a todos los hondureños la propiedad privada. Yo estoy de acuerdo contigo. Si han habido abusos de sectores fuertes,
pues hay que eliminar esos abusos. Y la ley tiene que protegernos a todos, no crear clases privilegiadas y atropellando a otras clases. Tiene que ser pareja, protección para todos. Excelente. ¿Qué piensa Daniel? Bueno, este es un tema bastante complejo y difícil, y hasta cierto punto hasta peligroso, Renato, porque esto no denota más que la inequidad, que la pobreza, porque pueden haber diferentes actores. Así como lamentamos esta situación, Renato, en aquellos tiempos lamentamos profundamente también masacres campesinas. La talanquera, este movimiento, el problema del sector agrícola viene desde el principios del siglo XX. Este es un problema estructural, es un problema de inequidad, Renato. Ahora se da bajo nuevas modalidades, como dice muy bien Mario. De los 70 a los 90, lo que experimentamos fueron recuperaciones, porque hay una diferencia de conceptos ahí doctrinarios. Sería bueno que un dirigente campesino de los buenos que hay todavía en el país estuviera aquí en este programa, porque tenemos hasta diferencias conceptuales. Repito, es un problema estructural, de inequidad. Nosotros no le llamamos invasiones, le llamamos recuperaciones, derivado de la palabra reivindicar. ¿Qué se reivindica? Honduras tiene unos 180,000 hectáreas de tierra. Me imagino que aptas para la agricultura, puede ser más. Y solo el 28% creo que es utilizable. ¿Qué pasó de los 70 a los 90? Recuperaciones de tierra de sectores campesinos a grandes latifundios. Porque no podemos desconocer la historia para poder plantear una solución del presente, Renato. Y se generó una convulsión. Y ese movimiento campesino que se derivó de las bananeras, de que dejaron de invertir, salió a reivindicar. Y se generó el decreto 8, que eso apaciguó al país. Y se dio, paradójicamente, en una administración militar. López Arellano. Exactamente, López Arellano. Y como dice muy bien Orles, ¿qué logró el decreto número 8 en su gran contenido? La regulación de la tenencia de la tierra. Entiendo que se dejó a 250 hectáreas y a 300 en la zona norte, porque la agricultura estaba marcada de haciendas, de pequeños latifundios que no eran productivos. Ese es el tema agrícola, Renato. Ese es el histórico que conocemos, que es un problema, no me canso de decirlo, estructural. Sí, sí. Y en 1992 se aprobó la Ley de Modernización Agrícola, que cometió, desde mi punto de vista, un grave error. Ese es el criterio neoliberal absoluto. Bueno, no se trastocaron las cantidades, pero se aprobó la coinversión. Y se empiezan a vender las cooperativas de la zona norte, que es donde ahí está el centro del movimiento campesino. En las bananeras, en Tocó, en Trujillo, en todas esas zonas. Y como dice muy bien Mario, también se dieron otros atropellos. Y no es que estamos contribuyendo, nadie puede estar de acuerdo en esto, la violencia. Pero, repito, este es un tema de inequidad. Ahora vemos invasiones urbanas. Mira, Renato, yo a tiempo no me monto en un avión por problemas de salud. Pero cuando uno viene de las grandes, a Tegucigalpa, grandes urbes en relación al país, las zonas fuertes urbanas, ¿qué pasaría con esa gente que está alrededor de Tegucigalpa, en esas casitas, en el Nuevo Paraíso, en Campo Cielo? ¿Qué ha pasado ahí, Renato? Si vemos al tema urbano, Mario, desde que desaparecieron el INVA, el Instituto Nacional de la Vivienda, desapareció la vivienda social en Honduras. No hay oportunidad. Entonces el sector privado tiene que estar consciente de esto también. Una cosa es de oficio, dicen, invasores de oficio. Bueno, hay que revisarlo. Pero hay muchas cosas que se dan en el país por la inequidad. Habían grandes cantidades de tierra de propiedad privada sin producir. Estos tratados de libre comercio han venido también a profundizar la crisis. Antes, de los 80 a los 90, generamos el 80% de nuestro autoconsumo alimentario. Anda, mira, y la semilla, ahora ya tiene la semilla generamos. Es un problema estructural. Bueno, ni es ni de leyes. Sí. Pienso yo, con todo respeto. Este es un problema de decisión de modelo del gobierno, de los que están ahí. Mire, en las campañas políticas
prácticamente el sector agrícola está olvidado, hombre. El INA casi está destruido. ¿Cuál es la tensión, cuál es el punto que ocupa en los programas de 4 años de gobierno del sector agrícola? Y ahora vamos a la capital, esta es la nueva modalidad. No me da pena decirlo, mi madre tiene una casa por una reivindicación de tierra urbana, que después la legalizó, que ese es el otro tema, pues. El INA tiene una gran mora de legalización de tierras. Según el reclamo de los campesinos, se tarda hasta 2 años que ellos puedan negociar. El INA tiene un producto que es compra la tierra y la otra que la adjudica a través de... Y termino aquí, Renato, la primera parte. ¿Cuánta tierra hay incautada ahorita en Honduras? No tengo informe, por las estadísticas son... Yo solo tengo un caso, conozco un caso en Copán, que se la adjudicaron en comodato a la UNC y a otras organizaciones campesinas. ¿Qué tal si le preguntamos a don Ramón Lara? Están produciendo cantidad de granos básicos, inclusive le están dando al Estado. Entonces, este es un problema de análisis, de seriedad de los gobiernos, de quien sea, para evitar este tipo de situaciones lamentables que se están dando en el país. Don Ramón. Bueno, quiero empezar por eso que dice don Daniel, del modelo ese que tenemos en Copán. Ese nosotros lo planteamos como INA, a la OAVI. Sí. ¿Por qué no le damos esa tierra a los campesinos que la trabajen y creamos un modelo social en esa zona? Y fue así como el director que estaba en ese entonces, el abogado Zavala, accedió y nos entregó unas tierras incautadas. Toda la comunidad del Espíritu está trabajando esas tierras. Y cada cierto tiempo estamos yendo allá. Primero empezamos con la merienda escolar. Ellos dan el 10% de la cosecha para la merienda escolar. Ahorita no están yendo los niños a la escuela. Entonces lo damos al programa Vida Mejor, porque ellos son los que andan visitando barrios, aldeas, caseríos y saben dónde están las necesidades. Eso lo hicimos nosotros para poder demostrar que con el tema de las tierras incautadas se puede hacer labor social, ¿verdad? Y liberar de alguna forma presiones que tenemos en diferentes partes de Honduras. Pero para eso se necesita mucha responsabilidad. Cuando esa comunidad se organizó, nos empezaron a visitar y nos decían que querían esas tierras y que si no las dan nos vamos a invadir. Entonces les dijo, mire, no hay problema, nosotros los vamos a acompañar en esto, como INA, como Estado. Pero si ustedes se meten en esa tierra, hasta aquí nomás llegamos. ¿Por qué? Porque necesitamos un ordenamiento, ¿verdad? No podemos andar creando ese caos que se está haciendo. Esa comunidad o esos grupos campesinos entendieron el mensaje, esperaron pacientemente y ordenadamente se les entregó. Ellos son un modelo ahorita que tenemos. Yo quisiera que se replicara en otros lados. Y hemos hecho pues también en otros lados, por ejemplo con ganado incautado de la OAVI, entregamos a los grupos campesinos y los obligamos o les ponemos la condición de que tienen que hacer el pase de cadena. O sea, la reforma agraria es una ley que es muy social en el aspecto del compartir. Entonces nosotros le pedimos a los grupos que la producción de ese ganado sea compartida con otros grupos, sí. El pase de cadena que dice. Entonces después de tener cierta cantidad de ganado, pues ya tenemos el doble o el triple distribuido en empresas campesinas. Pero para eso se necesita ordenamiento. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hace mucho tiempo, don Daniel conocerá más, y don Mario, que eran las organizaciones campesinas las que lideraban todos estos procesos. Ahora ya no. ¿Verdad? Pero los procesos en cuanto a la recuperación de tierra. Cuando nosotros llegamos con el presidente Hernández, hicimos pues un convenio. Bueno, ayúdenos a que haya paz en el campo, no provoquemos invasiones en el campo. Y vámonos al tema de las tierras nacionales, a las tierras que están incultas, para poder entendernos, ¿va? Pero de esa forma, pero no con violencia, no con el daño a la propiedad privada. Históricamente, todos los gobiernos han invertido en reforma agraria y vemos que el resultado no es el esperado. Voy a poner un ejemplo. En el gobierno del ingeniero Flores se compró una extensa cantidad en Choluteca, miles de hectáreas.
Se creyó que con eso se resolvía el problema. Vaya usted a Choluteca ahorita, ¿quiénes están en esa tierra? Terratenientes, ganaderos. Fueron vendidas. Porque los campesinos vendieron esa tierra. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasó en el tema de la UAN? El presidente Lobo creyó que iba a resolver el problema de la UAN. Y casi a la fuerza se le compró al señor Facusé. Y sirvió de aval con más de 600 millones de lempiras el Estado para comprar esas tierras de la margen izquierda y derecha y otorgárselas a los campesinos. ¿Y ahí qué pasa? Entonces, ¿qué pasó ahí? Se compra esa tierra productiva, solo ir a meter la mano, como dice. Se les dé el aval, hay un aval solidario. En Banadesa. Cada mes en Banprovi. Banadesa. Cada diciembre hay que ir a entregar entre 70 a 80 millones de lempiras a Banprovi, porque el Estado tiene esa garantía soberana. Entonces, ¿qué está pasando en el Aguán con esas tierras? El Estado las compra primero y ahorita las está volviendo a comprar, porque está pagando lo que no pagan los grupos campesinos. Entonces el problema no se resolvió. Entonces, esa teoría de que el INA tiene que comprar tierra para distribuirla no ha funcionado históricamente. Porque los campesinos las venden luego. Ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema. ¿Por qué las venden? Es de analizarlo. Pero hay otro problema ahí, Renato. Y me lo permite don Ramón. Y yo creo que aquí hay que hablarlo con franqueza. Barquero hacía sus aseveraciones de los políticos y a veces no nos gusta. Igual usted, Renato. Pero hay que reconocer que hemos cometido errores. ¿Quién hizo quebrar el fondo de tierras del INA? Ahí estaban metidos los políticos. Iban a comprar unos cerros de intermediarios, Renato, y fueron a meter a los pobres campesinos. Hay tantas tierras botadas. Entonces también nosotros tenemos responsabilidad en ese tipo de acciones, no, Ramón. Quebramos ese fondo de tierra. Esa es la otra parte de la historia. Hay que contarla, porque no podemos ver lo que ha hecho el gobierno, sino lo malo que también se ha hecho con las buenas intenciones que quizás se quiso hacer en ese momento. Quebramos el fondo de tierra. Y usted sabe que hay un montón de cerros que son incultos y que se les pagó un montón de dinero y lo otro. ¿Qué hace aquí el gobierno, Renato? Y aquí está Barquero que me conteste. Cuando uno va a comprar una propiedad, uno no va con un justiprecio, banquero, a comprarla, usted la va a comprar a precio de mercado. Pero luego viene el gobierno y le dice que usted se la va a comprar a un justiprecio. Entonces yo creo que también eso no es equidad, ¿verdad? Entonces yo creo que también tenemos que ver las dos partes, ¿verdad? Aquí ese es el mercado. Creo que todo nos cuesta, Renato, pero lo bueno es buscar un punto de equilibrio para que estemos satisfechos todos los que aquí vivimos, que al final somos hondureños, ¿verdad? Sí, Mario, y hay otro tema importante también, y Renato y compañeros, que me gustaría regresar un poco a lo que dijo Daniel, porque es interesante cuando se toca el tema de la falta de equidad, de la desigualdad, y es cierto, Honduras es un país bastante desigual. En el índice de Gini nosotros estamos muy mal evaluados, pero no vamos a resolver la desigualdad a la fuerza, tomando las cosas a la fuerza. Claro. Tenemos que encontrar una manera civilizada de poder resolver ese problema de la falta de equidad y de la desigualdad, porque no es sostenible, socialmente no es sostenible tener esos altos niveles de desigualdad. Pero repito nuevamente, la desigualdad no se resuelve tomando las cosas a la fuerza. Tenemos que tener grabado en el ADN todos que la propiedad privada se tiene que respetar, por mucho o poco que sea. Si yo solo tengo un terrenito de 100 varas, pues ese terrenito es sagrado, al igual que el terreno que pueda tener una persona muy potentada de 10,000 manzanas, también es sagrado. Una vara cuadrada es sagrada, no podemos permitir el irrespeto a la propiedad privada. A Daniel, a ti, Renato, a Mario, a todos los demás compañeros de mí, no nos gustaría que se nos fueran a meter a nuestra casa y nos sacaran o que nos quitaran la mitad del patio. O sea, eso es inaceptable, Daniel, no podemos permitir eso. No, de acuerdo, Pedro. Necesitamos tener modelos que nos ayuden a sacar al enorme porcentaje de la población de pobreza, pero sin irrespetar lo poquito o lo mucho que tengan las personas que tienen algo. Entonces, ese modelo que acaban de explicar de Occidente, por ejemplo, muy interesante, usar las cosas que la OAVI le quitó a grupos de delincuentes o de crimen organizado y usar eso para bien, para ayudarle al que menos tiene. Ahí estamos de acuerdo. Y ese son el tipo de cosas que tenemos que implementar en el país. Pero tenemos que ser contundentes con la propiedad privada. Y aquí hay un tema. Muchas veces la gente piensa que propiedad privada es solo de los grandes, de los poderosos, de los millonarios. No, señores. El humilde
microempresario que tiene una chiclera, esa chiclera es propiedad privada y es sagrada y se le tiene que respetar. Entonces, no podemos irrespetar ni permitir que las cosas se tomen a la fuerza. Necesitamos generar modelos de desarrollo para disminuir la pobreza civilizadamente, pero no podemos permitir abusos de ninguna persona, ni de un pobre a un rico, ni de un rico a un pobre. Aquí todos tenemos que estar en la cama o todos en el piso, pero esa falta de igualdad ante la ley es parte del problema. Aquí tenemos personas que están encima de la ley, a veces son poderosos, a veces no. ¿Por qué tienen derecho estas personas ayer de haberse metido al terreno de esa persona humilde, dueño de un balneario, y agarrarlo a machetazos? No tienen el derecho a hacer eso. Eso es ilegal, eso es inhumano, eso es incorrecto. Y no podemos seguir permitiendo que abusen de ningún hondureño, por pequeño o grande que sea desde el punto de vista económico. Bueno, Orle Solís quiere intervenir y terminar también su idea el director del INAH. Esto después de la pausa comercial. Recordamos el tema de este día para que continúe participando en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. ¿Cómo debe resolver el Estado el problema de las invasiones? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Bueno, hay mensajes, ¿verdad? Hay mensajes y hay que leer todos esos mensajes porque yo les digo, me impresiona la cantidad de mensajes que yo estoy recibiendo en mi WhatsApp. Me impresiona la cantidad de mensajes que estoy recibiendo. Me dice Rosa, y no voy a decir el apellido de nadie porque este es un tema sensitivo. Sensitivo y peligroso. ¿Por qué nadie quiere tocar este tema tan sensitivo de las invasiones? De realmente hacer una buena investigación de quiénes son los invasores. ¿Sabía usted, Renato, que el INAH se limpia las manos diciendo que ellos no autorizan a nadie a meterse a las propiedades? Pero ahí llegan los carros de esa podrida y obsoleta institución que debería de desaparecer. COEP y FENAC lo vienen pidiendo porque no hay una buena base de datos a quienes se les ha entregado tierras. No les conviene porque hay muchos testaferros de diputados y empresarios. Lo que estaba denunciando aquí Mario Segura. ¿Qué relación tiene la OAVI con los del INAH? Solo incautan y al día siguiente están invadiendo. Voy a opinar para que tal vez investigue a los promotores de las invasiones en el casco urbano de Santa Cruz. Pero lógico, es peligroso enfrentarse al alcalde. Y me envía una noticia. Rubén Cuellar, buenos días, me dice. Le escribe Rubén Cuellar, a mí me tienen invadido 114 manzanas de tierra en la aldea del Guanábano, kilómetro 6.5, salida a Olancho, y llevo 4 años en los juzgados y todavía no sale el desalojo. Creo que los juzgados deberían de decidir en un máximo de un mes para que ellos no hagan una inversión en lo invadido. Ahí tenía pensado hacer un proyecto de 3,000 viviendas. Si puede obviar mi nombre, me dice, disculpe, Rubén Cuellar, me puso la sugerencia al final. Miren, aquí todo el mundo anda con miedo para analizar este tema. Y así tengo a Héctor Madrid Colón, Héctor Madrid desde Colón, en nuestro finca Los Laureles. 565 hectáreas de finca Los Laureles. 30 son diarias, se pierden a un costo de 125,000 empiras. Ahí está en directo Héctor Madrid. Va a intervenir en los próximos minutos. También se ha conectado el diputado Oscar Nájera. Para intervenir sobre este tema. Lo vamos a escuchar en los próximos minutos, pero en agenda está Orle Solís y Ramón Lara, director del INAH, inmediatamente después de estos consejos. Damos lectura a sus mensajes. Almudena Cruz, indignante. Propiedades del sur de Honduras invadidas por más de 2 o 3 años. Se han demostrado todo tipo de documentos legales y aún así los entes correspondientes no actúan. Triste que años de trabajo se pierdan, hasta el punto que invasores alquilan propiedades de otros. No más. También comenta esta cuenta, está muy bien el tema, pero a los garífunas y campesinos grandes empresarios los invaden sus tierras y los desaparecen y nadie hace nada por ellos.
apuntando a esto, cómo solucionar este conflicto de uno y otro lado. Claro, de las dos Ese es el partes. enfoque. Continuamos con sus mensajes, Edgardo Mejía. Para empezar, hay que preguntarle al diputado Mario Segura por qué a propósito despenalizaron la usurpación de las tierras en el nuevo Código Penal. Este es otro ejemplo que el término con el que se refiere al nuevo Código Penal le cae como anillo al dedo, el de Código de la Impunidad. Carlos Alirio Mejía, muy sencillo, con una ley que prohíba vender o hipotecar la tierra adquirida vía invasión o adjudicación del Estado o alcaldías. Ahí se acaba el negocio de invasores, ONG, regidores y políticos. Además, una ley para recuperar la tierra donada por alcaldías a políticos afines. Tobías Alejandro, señor Segura, en el caso de los garífunas se debe investigar cada caso puntual. Dicha comunidad siempre esgrime derechos ancestrales, pero por la paz debe respetarse el Estado de Derecho. La OFRANE está promoviendo las invasiones en todo el litoral atlántico. Ojo con ellos, advierte. Roberto Carlos, y las tierras que históricamente les han quitado a los terratenientes, a los campesinos, los transnacionales patrocinadas por el Estado que se han robado tierras y recursos, el Estado vendiendo cantidades de terrenos a hondureños como zonas especiales. ¿Estos temas no interesan? Pregunta. También comenta Ebeto Estrada, así como hacen los palestinos contra las invasiones israelitas, aguantar hasta donde puedan. Un último mensaje de Carlos Aguiluz dice: buen día, Renato, lleve también al foro dueños de tierras privadas donde empresarios se están explotando ante la vista y paciencia de todo el mundo. No solo los empresarios son víctimas de la invasión. Agradecemos todos sus mensajes, continuamos con el programa. Bueno, ¿qué le corresponde hacer a Lina para contribuir a resolver este problema? Bueno, hay una confusión respecto al papel de Lina. Nosotros administramos el proceso agrario. Me refiero, por ejemplo, a la adjudicación de tierras nacionales, pero no tierras privadas, ¿verdad? Definitivamente. En el pasado sí se tituló tierra privada y son las demandas que tenemos como Estado, ¿verdad? De haberle quitado a usted para darle a otro, y hoy pues en los juzgados estamos perdiendo casi todas las demandas. ¿Y quién es el que paga? El Estado de Honduras. Entonces, ahí que no confundamos ciertas cosas. Por ejemplo, ese ejemplo que ponen del señor que mataron en San Pedro. Esos no son campesinos, ¿verdad? Esos son pobladores, ¿verdad? Que tenemos problemas en San Pedro, en Tegucigalpa, en cualquier otro tipo de ciudad. La presión social que hay en las propiedades que están aledañas a las ciudades. Son tierras más caras, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se disfrazan de grupos campesinos. Solicitan personerías jurídicas. Entonces, cuando dice ahí un televidente que llegan los carros de Lina a las propiedades invadidas, sí es cierto. Llegamos a investigar, ¿verdad? Llegamos a levantar la encuesta socioeconómica, a ver si esas personas que están ahí son beneficiarias de la reforma agraria. Y luego nosotros tomamos nuestras decisiones. Entonces, nosotros tenemos presiones de todo tipo. El empresario que cree que nosotros vamos a ir a desalojarle la tierra, y los campesinos que creen que nosotros podemos quitarle al empresario la tierra para dárselo a ellos. Eso no es posible, ¿verdad? Entonces, porque han pasado cosas, o sea, volvemos un poquito a la UAN, Renato. Yo me recuerdo que hace como 4 o 5 años fuimos a una reunión con ejecutivos de DINAN y grupos de una finca, ¿verdad?, que estaba invadida. Es una finca que está a la par de una comunidad. Entonces hay una presión social sobre esa finca. Entonces lo citamos a Ceiba, ¿verdad? Hablamos con ellos, les dijimos, miren, nosotros podemos conseguirle tierras en otro lugar, pero esa propiedad es privada. Entonces, no, esa es la que queremos. Bueno, pero es que no es posible, es privada. Y les vamos a dar proyectos y vamos a hablar. No aceptaron ninguna condición, porque esa es la tierra que querían. Entonces eso es lo que ha pasado. O sea, como le digo, se creyó que el problema de la UAN se iba a resolver invirtiendo esa cantidad enorme de dinero y no sirvió prácticamente para nada, ¿verdad? Porque se compraron miles de hectáreas de tierra, pero dicen ellos que ocupan más tierra, ¿verdad? Entonces, y vemos también nosotros el intercambio que hay entre los miembros de las empresas campesinas. Y si nosotros revisamos los socios de hace 10 años de esas empresas,
versus los que están actualmente ahorita son otros, ¿verdad? Entonces, como dicen, venden los derechos y es la de nunca acabar, ¿verdad? Entonces, nosotros como Estado estamos velando que se respete la propiedad privada. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Se crea un nuevo código penal, bajan las penas, se tipifica que tiene que haber violencia para poder hacer un desalojo. Y eso no es correcto. No debería ser una condicionante. Simple y sencillamente que el propietario demuestre que es el verdadero dueño de eso para que se desaloje el grupo campesino. Como INA nosotros tratamos de resolver algunos conflictos, ¿va? Ahorita estamos con uno que hay con una empresa con ingenio azucarero. Hoy se les va a plantear, sálganse de la tierra, que no es privada, y los vamos a reubicar en otra zona. Vamos a ver si aceptan. Entonces, claro, la tierra a lo mejor no está cerquita de los centros poblados, porque la tierra en los centros poblados es más cara, ¿verdad? Que diferente a la que está mucho más en el interior del país. Entonces sí hacemos nuestra labor. Pero eso de que antes el fondo que invertía el Estado año con año en compra de tierra, históricamente se demuestra que no ha funcionado, ¿verdad? Por muchas razones. Venden la tierra. Lo otro es, nosotros como INA, el Estado, les da 20 años para que paguen la tierra a los grupos campesinos, sin intereses. Y si nosotros vamos a revisar lo que decía Daniel, ese fondo de tierras, ese fondo se creó, se compra la tierra, nos devuelven el dinero poco a poco y con ese dinero compramos más tierra. Así es. Pero no nos pagan, no nos pagan. Es que hay un problema. ¿Por qué? Porque yo siento, Daniel, uno, la actividad agrícola es bien compleja. Así es. Pagar un préstamo sembrando maíz es bien difícil. Porque no hay sistemas, no hay soporte de apoyo gubernamental para que le dé sostenibilidad a la producción. Los fenómenos naturales, falta de sistemas de riego, es un problema de infraestructura pero también la otra agrícola. cosa, la otra cara de la moneda. Y precios inclusive también, ¿verdad? Invaden las tierras. Ahí dijo un televidente. Y luego vienen los empresarios y la rentan. ¿En qué estamos? Sí. ¿En qué estamos? Héctor Madrid está en Tocoa, ¿verdad? En Tocoa. Sí. Y está justamente en una propiedad que ha sido invadida. Adelante, Héctor. Renato, buenos días. Efectivamente, la finca se llama Finca Los Laureles. Está ubicada en la zona urbana de Tocoa. O sea, la última colonia o barrio de Tocoa se llama la colonia Los Laureles. Y ahí está la invasión en la finca Los Laureles, la recuperación, como le llaman los campesinos. Son 565 manzanas de tierra, hectáreas de tierra que están en este momento en poder de los campesinos. Están generando o perdiendo 30 toneladas de palma diarios que generan costos aproximados a pérdidas de 125.000 empiras mensuales. Los campesinos ya tienen aproximadamente un mes de estar en esta recuperación de tierras, en la invasión de tierras, y es una zona urbana. Aquí en esa finca, Renato, ha habido siempre enfrentamientos y como está una zona donde están cerca las casas de habitación, pues siempre se tiene cuidado. Hasta el momento la policía y el ejército no han intervenido en ella, ya son varios días los que están ahí y los campesinos dicen de que ahí no se van. Además aseguran que no están armados y que van a luchar hasta lo último. Y le doy un dato más, Renato, aquí en el departamento de Colón particularmente hay 3 fincas que están siendo invadidas o que están en poder de los campesinos, que es la finca San Isidro, la finca Los Laureles y la finca de la margen izquierda, la finca en la aldea Panamá. Estas son las fincas Pasaguán se llama, son las 3 fincas que están en este momento por los campesinos. Y finalmente les comento que hay una finca que fue dada en ese momento en cuanto al gobierno de Lobo, la finca de Marañones. Hay un conflicto de tierra, hay 3 grupos que están armados y que se han agredido entre ellos, han habido muertos, varios muertos ya, y según el dirigente campesino Johnny Rivas, pues esto dice que es una división o infiltración del Estado que está promoviendo la integración de grupos campesinos
a través de una estrategia que tienen. Aproximadamente pues son más de 1.000 hectáreas las que están siendo invadidas en este momento por parte de grupos campesinos que intentan recuperarlo, esto en el municipio de Tocoa y alrededores también en el municipio de Trujillo. Es la problemática que ha habido. Y finalmente ahora les comento que si recordamos en el 2009, Renato y amigos que están en el frente a frente, aquí hubo un conflicto de tierra por más de 12 años hasta que llegó el gobierno de Pepe Lobo, que terminó pues con la compra de más de 5.000 hectáreas de tierra, lo que decían que pues no se están pagando, que la inversión fue de más de 600 millones de lempiras, y lo más lamentable es que en ese momento hubo más de 100 personas que murieron, entre militares, policías, campesinos y personas particulares. Renato. Mira, y ahora el gobierno con nuestros impuestos tiene que pagar anualmente casi 90 millones. 90 millones de lempiras por las tierras que se donaron allá a los campesinos porque no han podido mercadear el producto. Miren qué problema. Ahora, miren, nos va a llegar las 9 de la mañana y vamos a seguir siempre analizando todo esto. Ahora, ¿qué proponen? ¿Cómo se soluciona esto? Óscar Nájera. Orle, ya voy con usted. Solo permítame, ¿qué propone Óscar Nájera para llegar a una solución a esta conflictividad seria? Estoy viendo que este es un problema más serio de lo que alguna gente supone. Adelante, diputado Nájera. Muy buenos días, don Renato, a TN5, saludo especial a Barquero, a mi compañero Orle, a Daniel y a mi amigo y colega, al ingeniero Mario Seguro. Aquí hay una palabra que se llama integral. ¿Qué significa la palabra integral? La reforma agraria tiene que ser integrada, donde primero hay que preparar al campesino, segundo, hay que dotarlo de la tierra y tercero, la parte financiera. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En 1974 nosotros iniciamos un proyecto que se llama Indupalma. Hoy es el ejemplo no de Honduras, de América Latina, que recuperamos una tierra cuando habían directores como Fabio de Salgado, Sandoval Correa, el subdirector Carlos Alberto Urrutia, Vilo Madrid, y hoy Moncho Lara ha hecho las cosas correctamente. Pero ¿qué pasa? Los gobiernos centrales, cuando entraron en la vida política democrática, terminaron con esos modelos de desarrollo económico. Ahí tienen ustedes a todos, al Bajo Juan, a Hondupalma, a La Matica, San Manuel, Mojarás, ahí en Olancho. Entonces, hoy por hoy, para mí, y lo digo no como un diputado, lo digo como un productor, el Instituto Nacional Agrario es la institución más importante para el desarrollo económico y social productivo. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los campesinos han emigrado a las grandes ciudades a convertirse en cordones de miseria. Yo lo puedo invitar que vayan al Negrito Lloro, lo puedo invitar al Bajo Aguán. En el Bajo Aguán, ¿qué sucede? Hay pseudo dirigentes. Yo recuerdo en la época cuando nosotros luchábamos día y noche con un Benjamín Garmendia, con un Reyes Arévalo, con un Nelly Díaz, campesinos de primer nivel, o sea, dirigentes de primer nivel que se preocupaban por los campos. Hoy no existe la extensión agrícola. Hoy no existe ningún promotor en el campo superando, educándolo en los centros campesinos. Eso desapareció. Yo no concibo que una reforma agraria actualmente esté operando con un 10-15% del presupuesto que hace 30, 40 años existía en Honduras. Para mí la reforma agraria es el argumento, es el brazo armado de la propiedad del país. Lo que pasa que han hecho con la reforma agraria demagogia. Directores que realmente han llegado ahí a dar tierras turísticas, ya han sembrado palma africana, palma aceitera, y así sucesivamente. Yo conozco mucho en El Paraíso, han hecho invasiones a mano armada, han hecho invasiones
en campos que no son realmente para la productividad. Yo recuerdo cuando el tren, cuando las contras, que expropiaron 7,000 manzanas, hoy se han convertido en miserias de pobreza. ¿Por qué? Porque el gobierno no les ha dado lo más importante, que es la preparación de extensión agrícola y la preparación o el aprovechamiento financiero. Muchas Yo gracias. comparto 100% con lo que está diciendo Barquero. 100%. Este es un problema binacional o mutuo. Permíteme un segundito, Renato. Yo quiero decir algo muy importante. La empresa privada no va a invertir en el campo porque está latente una invasión en los cercos perimetrales. Pero yo en lo personal cerraría 10, 12 direcciones y le daría todo el respaldo y el apoyo económico al INA para que ellos hagan un censo agrícola. Ahora no es necesario usar toponimia. Con el sistema LIGAR, nosotros tenemos en 1 mes, 2 meses, todo el esquema agrícola productivo del país. Pero Honduras tiene que volver al campo. Si un país no vuelve al campo, está señalado a la miseria. Y no váyase a Uruguay, váyase a Brasil, váyase a Colombia, Panamá, y váyase, es más, váyase a los países asiáticos, a Indonesia, a Malasia, a Tailandia, váyase a Portugal, váyase a Ghana, váyase a Papúa Nueva Guinea, países que tienen el 7 y 8% de crecimiento del PIB. Este país está señalado a la miseria. ¿Cómo es posible que unos pseudo dirigentes van a ir a asesinar a a dos hermanos? Solo en Honduras pasa eso. ¿Saben por qué? Porque no hay un ordenamiento legal. Ya lo dijo Mario Seguro, ustedes no vamos a repuntar la parte económica, pero sí volvemos nosotros a épocas del desarrollo que mantenían en aquella época los jefes de Estado, tenían a COBAC, la empresa Asociación Campesinos, todavía existe Santinel, empresas altamente productivas, de primer nivel, pero si nosotros vamos a seguir manteniendo burócratas que llevan comida a sus asentamientos, no, hay que darles la puerta para que vayan a pescar. Okay. Eso hacían los gobiernos anteriores. ¿Cómo es posible que en 1974, en el decreto número 8, fue el empujo verdadero de la reforma agraria? Sí, Renato. Muchas gracias, diputado. Creo que han sido reflexiones oportunas las que usted hoy ha socializado aquí con el pueblo hondureño en Frente a Frente. Mario, Daniel, Pedro, les voy a pedir, sí, en este momento voy con Orle, pero les voy a pedir ya que reflexionemos sobre cómo podemos solucionar esto. Ya conocemos la historia de Honduras, este asunto de invasiones, recuperaciones. Y sabemos que no siempre los campesinos son los que han invadido y recuperado. Sabemos que del otro lado también han habido anomalías, claro, y eso tenemos que admitirlo. Claro. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema que se está extendiendo ahora mismo y que complica más al país, que ya está complicado en lo político, que está complicado en lo económico, en lo social? Y esto viene como a ser ya el detonante. Si estalla en poco tiempo un conflicto que ya lo tenemos, pero se expande derivado de este asunto. Orle, ¿qué propone? Muy fácil, Renato. Ahí está Mario Segura, Daniel Durón, Pedro Barquero, Armando Urtecho están participando. Armando Urtecho y Pedro Barquero han manifestado que han mandado notificaciones al propio presidente, al fiscal y a varias autoridades. En el Congreso Nacional, ya el presidente del Congreso Nacional debería de convocar o poner en movimiento la Comisión Ordinaria de Agricultura y Ganadería, la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, para que comparezca Pedro Barquero, Armando Urtecho, el director del INA, los dirigentes de las organizaciones campesinas, PIANASH, UNC, CNTC, FECORA y todos los demás, y allí se pueden tomar las decisiones porque así se trabajó durante estuvimos en el Congreso Nacional. Mario Segura es testigo que se logró la estabilidad. Ahí está Armando Urtecho.
Ahí está Daniel Durón, las reuniones que se tenían allí para enfrentar estos problemas graves. El Instituto Nacional Agrario no lleva un verdadero registro de los beneficiarios de la ley de reforma agraria. Los que han sido beneficiarios vendieron sus tierras y ahora han quedado desamparadas por políticas establecidas también desde el Estado, que se autorizó vender las tierras a través de la ley de modernización agrícola, que es la causa. Pero el Instituto Nacional Agrario, como lo está haciendo hasta ahora para enfrentar esto, estoy seguro, pero a través de esa mesa de reunión, de concertación con los que acabo de mencionar en el Congreso Nacional, es que las tierras aseguradas, las tierras incautadas, deberían de servir en este momento para que el INAH, a través de eso, pueda hacerle frente a esta situación y que venga la inversión y que venga la seguridad. Solo se quiere voluntad, Renato. Ya el INAH lo está haciendo. Un grupo aquí nomás de Punuare, del grupo La Montañuela, quedó desamparado porque sus antiguos dueños recuperaron sus tierras en virtud que el INAH las había otorgado irregularmente. Y ese grupo los tiene ubicados en tierras incautadas que, dicho sea de paso, son de los cacheros en el Valle de San Esteban. Y así como esas varias tierras incautadas o aseguradas. Entonces, creo que deberían de ir tomando, pero esto tiene que hacerse consensuado, como lo dije, en una mesa de estar frente a frente, así como frente a frente ha logrado que estemos ahorita hablando perfectamente, si hay voluntad en el Congreso Nacional, no esperar esas reformas del Código Penal, porque eso no va a salir ahorita, ni va a salir esa nueva ley, sino que hay que tomar esta decisión. Con esto estaríamos evitando, en Honduras no debe de seguirse derramando la sangre, Renato. Recuerde lo que sucedió, que es parecido a estas situaciones que están en este momento. El 25 de junio de 1975, donde murieron 14 personas. El padre Jerónimo Ciffer, el padre Iván Betancourt, María Elena Bolívar, que era secretaria del Instituto del Café de Medellín, Colombia, y andaba de paseo porque iba a contraer nupcias con un hermano del padre Iván Betancourt, y lo que encontró fue la muerte en nuestra querida patria Honduras. Y 5 campesinos que murieron ese día en el centro de Santa Clara y 9 en el Pozo Malacate de Hacienda Los Horcones en el Valle de Paguare. Eso no debe de repetirse, no debe de enlutar otra vez a Honduras. Pero con esto que está sucediendo en este momento, con esta desestabilidad que hay, es lo que podría provocar. Mire lo que sucede en el Bajo Aguán. Las tierras del CREN las ha comprado 3 veces el Estado por la maldita corrupción. Y así otras tierras las ha comprado el Estado varias veces para entregarlas a los campesinos. Vuelven los campesinos a desapoderarse de ellas y vuelven a convertirse en usurpadores o en recuperadores de tierras, como decimos, por el desorden en que hemos vivido. Ese es el problema. Entonces yo propongo o sugiero de que el presidente del Congreso Nacional convoque urgentemente a las personas anteriormente a esa mesa y tenga usted la seguridad que allí se van a resolver estos problemas, porque es el poder del Estado que siempre resuelve problemas. Lo dijo Nájera allá en Bajo Aguán. El Instituto Nacional Agrario debemos de fortalecerlo, debemos de llevarlo otra vez a aquellos buenos tiempos donde habían programas de capacitación, de formación en esos centros que están abandonados, de La Colmena, de Choluteca, el centro de La Fragua, del Progreso, Guanchías, Isleta Central, que eran un modelo para Honduras. Pero la corrupción ha parado todo esto. Entonces, creo que esto ha traído como consecuencia también, Renato, que puede venir una hambruna en nuestro país por falta de producción. El Instituto Hondureño Mercadeo Agrícola colapsado, Banasupro colapsado, el ICF colapsado, todo está colapsado por falta de políticas que vayan encaminadas a que traigan estabilidad en nuestro país. Entonces, este es el momento. Y gracias de este programa que ha traído un tema muy importante que puede traer consecuencias, como lo acaban de mencionar. No puede seguir corriendo la sangre por las confrontaciones en la lucha de la tierra, por no tomar decisiones urgentes, ¿verdad? Estamos en un año político, vamos a elecciones
Y tenga usted la seguridad que por eso no quieren tomar decisiones. Se tienen que tomar, aunque se afecten intereses, pero esa situación tiene que hacerse de común acuerdo con los empresarios, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras, los dirigentes de la NAS, de la ONC, de la CNTC, de todos, pero con esas comisiones ordinarias del Congreso Nacional de Agricultura y Ganadería, Derechos Humanos y la Comisión también de Reforma Agraria que existía. Si no las tienen, que las activen, por favor, segura, porque esa es la solución para hacerle frente a esto y que no vengan otra vez a correr la sangre por la tierra de nuestro país. Escuchamos a Mario Segura. Yo sugiero y propongo y creo que podría hacerse. Ya Armando Urtecho estuve en varias reuniones cuando estábamos de diputados y estuvo Daniel Durón, ¿verdad? Solo a Pedro Barquero no he tenido el gusto de intercambiar con él, pero sé que podría aportarle mucho porque él es muy preocupado por nuestra querida Muy patria. bien, a esa propuesta de Orle Solís se refiere inmediatamente después de la pausa. Gracias, Orle. Mario Segura, Daniel Durón, Pedro Barquero. Contamos aquí con el director del INAH, Ramón Lara. Así que atentos porque este es un problema complejo, Mario. Sí, serio, ¿verdad? Serio. Caliente, como dice gravísimo. nuestro productor. Gravísimo. Mira, estos conflictos, siempre hay derramamiento de sangre. Fíjate que podemos estar en conflictos políticos, sí es cierto. Los conflictos políticos dejan muertos. Pedro le dijo una palabra que es fundamental. Hay que regular el modelo. Ya lo vamos a sí, pero estos conflictos de tierra, estos conflictos son peligrosísimos para el país. Oye, las revoluciones más grandes han empezado por ahí. Mira, Renato. ¿Perdón? Pero en las comunidades a cada rato se matan las familias por un cerco, por un pedazo de tierra. Sí. El problema es bien complejo. Fíjate que el decreto número 8 reguló, evitó mucho más de derramamiento de sangre. Hay que volver a lo que hacíamos antes. El problema es modelo y lo vamos a ver en después. Damos lectura a sus mensajes en Facebook. Gilbert Ortiz: tanta tierra y espacio en nuestro país debe ser ocupada. No es posible que la tierra esté en 100 personas y muchos campesinos sin tierra para cultivar y legalizar con una cláusula, dice. Eric Ramírez: es un problema grave y no hay Estado de Derecho ni quien resuelva. Se tardan hasta 20 años para una resolución. Harold Guerrero: admitamos que hay un vacío de la legalidad e institucionalidad que los delincuentes aprovechan de lo lindo. José Ortiz: buen tema, hay propiedades que tienen varios dueños. Aquí en Talanga eso pasa. Usted deja su casa con candado, lo abren, se meten y después aparecen con nuevos papeles. Y hay que buscar abogado y ahí es otro asalto. Buen día. Jorge Aníbal Perdomo Lara: buenos días, Renato. Aquí mismo acaba de decir el señor Daniel Durón que su propia madre tiene casa por invasión. Significa que él apoya esos movimientos. Aquí se trata de respetar la propiedad privada, tanto campesinos como empresarios, porque solo invaden terrenos a orillas de carretera que son productivos para después revenderlos. Hay que hacer respetar las leyes de este país. Daniel habla de las necesidades sociales de vivienda que hay, pero también ha dicho que no apoya que vayan con un machete a matar gente. No, pero mi madre, es que la acción se hace y después se negocia. Mi madre tiene escritura de la casa porque se la compró el dueño. Y a Manuelito, este dirigente comunal de la Canán también, un luchador. El tema, repito, es de inequidad. Mira, Renato, ¿qué pasa con una propiedad de 1000 manzanas? Sentido común. Ubicate en una área rural productiva. ¿Qué pasa una producción de 500 manzanas? Puede ser de maíz, de frijoles, lo que sea. Y alrededor hay una aldea, un caserío en condiciones infrahumanas. Y no es exagerar. Esa es la verdad de este país. Por eso te digo que es un problema estructural. ¿Qué pasa? Un oasis de producción, de emporio, en medio de un desierto de crisis y miseria. Es un problema de modelo. ¿Cuál es la extensión solidaria? Yo estoy de acuerdo en la propiedad privada, totalmente, nunca hemos cuestionado eso, porque propiedad privada es la que tenemos todos también. Claro, tú tienes propiedad privada, tu vivienda. Tu madre tiene propiedad privada, ¿cuál es la vivienda. agenda? Tú preguntas, ¿qué hay que hacer? Porque hay que volver a lo que dio resultados. Ese decreto 8
Claro, una situación de convulsión social en el país enorme. Las movilizaciones de los años 70, los años 80, del sector campesino en Honduras, eso cambió drásticamente el rumbo político y el modelo económico. Pero el mismo modelo lo trastocó y se opuso a eso. El tema aquí no es de protección en función del acaparamiento. ¿Cuántas tierras? Si una tierra está produciendo, esa tiene que respetarla, hombre. Pero ¿cuánta gente no tiene la capacidad de producir? No tiene acceso. El problema es de acceso, Renato. No es ni siquiera de cuestión jurídica, de Estado de Derecho. Mira lo que ha pasado en otros países. Las grandes revoluciones, y esto es el peligro que nosotros avisoramos, se han producido por esto. Mira yo sé que tengo poco tiempo. Mira la transfiguración del problema que el mismo modelo causa. La inmigración campesina, porque no tiene acceso a tierra a las principales ciudades. Y ha ayudado muchísimo a atenuar un poquito este problema de la inmigración. Un montón de gente que se va para los Estados Unidos, para otros países, estaría en este mismo problema en Honduras. Las industrias, la maquila. Hay muchachos que ya no están en la zona rural, que se van a buscar empleo en las principales ciudades, en la maquila, en otros sectores. Entonces es un problema estructural. ¿Por qué no volver? La SAC, aquí debería estar la SAC también. Manadesa está colapsada. Decía Orlis que el problema también es de corrupción, claro que sí, de mal manejo. ¿Por qué no volver? Es un problema de agenda. ¿Por qué no volvemos a lo que nos dio resultados? La época 70-90, ahí está la crisis. ¿Qué grandes acontecimientos produjeron? Bueno, el sector campesino está bien organizado, tiene doctrina el sector campesino. No creo que haya diferencias en propuestas para que se les arregle el problema, que al final es titulación. Titulación, Renato. ¿Cuántos campesinos, don Ramón, tienen en trámite adjudicaciones? Miles. Volvamos, llamen al sector campesino. Hay gente bien preparada, como decía el diputado. Todavía hay sobrevivientes de esas grandes luchas. Entonces, es una regulación. Regularemos el modelo. ¿Por qué se va a expropiar a una etnia que tiene la tierra produciendo? A garífunas. Porque también hay expropiaciones, Renato. Sí. Entonces aquí centremos un programa, un proyecto para regular la tenencia de la tierra en la zona agrícola y en la zona urbana ahora, que es el nuevo modelo. ¿Qué propones, Mario? Rápidamente. ¿va? Bueno, yo escuchando lo que decía don Orlin Solís, y si nos remitimos a la historia que contaba Daniel, cuando el general era López Arellano, resolvió este problema, lo hizo concertando, reuniéndose. Creo que es un ejemplo que lo deberíamos de rescatar. A mí me cuentan historias que él llegaba vestido de su fatiga militar y llegaba a platicar con los campesinos con el gran problema que se estaba dando. Tenga la confianza, compañero, que yo voy a transmitir este mensaje al presidente del Congreso para ver de inmediato que nos reunamos. Y luego también con el presidente, porque de nada sirve que en el Congreso tomemos decisiones y el Ejecutivo no quiera ejecutarlas. Lo otro que sí tenemos que tener cuidado, y lo hablamos con don Ramón, Renato, porque ¿a quiénes vamos a concertar? Porque ahora hay un montón de personas independientes que son las que invaden, ¿verdad? Ya no son las asociaciones campesinas, Daniel. Sí. Son gente que se organiza y le vamos a quitarle y le quitan. Entonces hay que ver cuáles son los interlocutores que nosotros vamos a invitar a una reunión, ¿verdad? Claro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Renato, yo quisiera ahondar un poquito con lo que dice don Mario, que lo expliqué al inicio. Nosotros tenemos un entendimiento con todas las organizaciones formales campesinas. Ellos entendieron, ¿verdad?, lo que es el tema de propiedad privada. Todas estas invasiones que están habiendo son sectores independientes, que no están afiliados a ninguna organización, ¿verdad? Entonces, y volviendo un poquito con lo que decía Daniel, de que volvamos a lo del pasado, bueno, los tiempos cambian, ¿verdad? Entonces, la realidad de este tiempo es diferente a la de hace 30 años, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, tenemos una lluvia de ONGs también que están apareciendo en todas estas zonas, ¿verdad? Y empiezan a tratar de cambiarle la mentalidad. Y yo estuve, por ejemplo, con unos españoles, ¿va?,
que estaban hablando de la tenencia de la tierra, un montón de cosas. Entonces yo le dije, mire, disculpe, fíjate que yo conozco España, Leo. Y si usted se recuerda, Leo, en la parte de Sevilla, usted puede transitar 48 horas en un carro y usted va a ver aquellos enormes viñedos. No tienen cerco. Eso es algo diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se respeta la propiedad privada. No, pero Entonces, en lo que no nos vengan, vienen de fuera a tratar de imponernos teorías a nosotros aquí, diferentes a las que están practicando ellos en esos países, ¿va? Entonces, ve Estados Unidos, ¿por qué es el mayor productor de maíz en el mundo? Porque es subsidiado. Pucha, Es subsidiado, Sí, pero claro. también tienen enormes cantidades de tierra Claro. como Pero empresarios. Usted está cuestionando la reducción de penas para los usurpadores. Yo siento que tiene que haber un cambio en eso, ¿verdad? Porque si no, el problema nunca se va a resolver, ¿verdad? Estamos de acuerdo, Daniel, de las necesidades de la gente. Claro. Que debe cambiar el modelo. Pero partamos de una premisa. La propiedad privada tiene que respetarse. De acuerdo. Nadie ha dicho... La propiedad privada tiene Mira, que una respetarse. compa- No, yo sé que tú lo... Una comparación que tú sencilla. piensas así. Una comparación sencilla. Mire, si yo comparo España con Honduras, lo que cambian aquí son las decisiones, hay modificaciones al sistema, el modelo se profundiza, que es el mismo. Lo diferente de esos países es la distribución, es el acceso, es el acompañamiento. Hay menos inequidad. Hay menos inequidad, hay menos Claro, desigualdad. pero mire, Renato, le voy a comentar algo y se lo digo porque uno lo conoce muy bien. Los techos que usted dice de tierra, pero ¿qué hacían los grandes terratenientes? Dividían los techos en la familia. Sí. Le decía, mira, Renato, te voy a titular 200 manzanas a vos, le voy a titular 200 al otro. Es lo mismo, no es Renato. Te quedaba siempre Se como... quedaban siempre. Mire, el caso de Lina, aquí todo el mundo habla de Lina. Yo se lo voy a decir con respeto, Ramón. Ustedes son la cenicienta del presupuesto general de la República. Da pesar y pena cómo ustedes llegan a pedir a ese Congreso dinero y usted sabe cómo les mochan ese presupuesto. Usted tiene ya un grupo de empleados ahí que lo que están esperando es que les den las prestaciones y usted lo sabe, con una edad punible y arriba de los 60 años. ¿Verdad? Ahí tienen las perchas de títulos esta gente, ¿verdad? Que la gente no los llega a sacar porque no tiene dinero. ¿Verdad? Entonces yo creo que lo que dice que el compañero del Congreso debería de poner un techo, gente de 10 o 15 manzanas debería de donarles el título y darles más presupuesto a ustedes, ¿verdad? ¿Qué han hecho ustedes al final? Yo conozco la historia en el paraíso. Han sacado títulos que sí la gente los puede pagar para recoger dinero y poder echar a andar la institucionalidad. Pero esta gente no tiene Así presupuesto. es. Mira que sobre lo que dice Mario Segura, me dice Ramón Navarro, del Patuca. El INA tiene 60 años de existencia y han sido incapaces de resolver el problema agrario del país y hoy esa institución está prácticamente aniquilada. Cuando los campesinos ocupan una tierra lo hacen por hambre y por estar en la extrema pobreza. Por favor, pregúntele al señor Barquero, a quien respeto mucho, si sabe cuántas miles de hectáreas que son del Estado de Honduras tienen los empresarios invadidas ilegalmente. Cuánta tierra incautada por la OAVI que hoy pertenecen al Estado de Honduras, ¿a quién se la están entregando? Entonces, ¿quiénes son los invasores? ¿Los campesinos, los empresarios o los terratenientes? Saludos, me dice. Pedro, adelante, Pedro. Sí, Renato, este es un tema importante y ya lo he mencionado en las participaciones anteriores. Nosotros tenemos que tener aquí un respeto absoluto para la propiedad privada y no podemos permitir que nadie invada a nadie. Ni un pobre a un rico, ni un rico a un pobre, ni un pobre al Estado, ni un rico al Estado, nadie a nadie. La propiedad privada debe de ser inviolable. Entonces, si hay abusos, hay que eliminar esos abusos. Y necesitamos entonces, número uno, tener el marco legal correcto para que el Ministerio Público, los juzgados y los abogados puedan proceder en contra de cualquier persona, sea pobre, sea rica, sea poderosa o no tenga poder, que esté invadiendo tierras. Eso es lo primero. Lo segundo es que la institucionalidad tiene que trabajar en función de esa nueva ley, que ese decreto es el que te mencioné, que ya lo dimos nosotros al Congreso para que lo discutan y lo aprueben. Si hay que mejorarlo, mejorémoslo. Pero tenemos que partir de la premisa fundamental del respeto a la propiedad privada. Y propiedad privada es una vara cuadrada, al igual que 10.000 manzanas. Tenemos que respetarlos a todos los que tienen propiedad privada. El otro elemento también es que necesitamos darle trabajo y oportunidad al pueblo hondureño. Porque aunque el hambre no es excusa para violar la ley y el hambre no es excusa para delinquir, pero igual tenemos que resolver el problema del hambre.
Necesitamos entonces resolver los temas que hemos hablado aquí muchas veces en Frente a Frente. Es necesario fortalecer el Estado de Derecho, es necesario tener una política tributaria competitiva, es necesario tener la simplificación administrativa, básicamente los 3 pilares que nosotros hemos dicho siempre desde la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, para que podamos desarrollar nuestro país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, cuidando el medio ambiente y respetando los derechos humanos. Todos esos son los elementos con los que tenemos que trabajar para poder darle oportunidades al pueblo hondureño. Y el principal obstáculo que tenemos es la corrupción a todo nivel, la corrupción en todos los sectores y la corrupción sin control, con impunidad. Entonces, a la par de estar haciendo los cambios de las leyes, nos tenemos que asegurar de que las leyes se respeten. Porque si cambiamos las leyes, pero solo quedan como papel mojado, no nos sirven de nada. Tenemos que cambiar las leyes y asegurarnos de darle los dientes a las instituciones para que puedan operar y llevar a la práctica esa ley. Ahora, la desigualdad, Renato, y aquí hay un tema importante, la desigualdad, cómo se trabaja. Hay diferentes maneras de trabajarla. Hay maneras que funcionan bien y maneras que funcionan mal. Y si queremos hablar de modelos, el problema es que en Honduras no ha habido un modelo. Entonces, cuando tú dices, el problema es el modelo de Honduras, no, el problema es que no hay un modelo en Honduras. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿qué es un modelo exitoso? Yo te puedo poner ejemplos de modelos exitosos y te puedo poner modelos de fracasados. Voy a comenzar por uno de cada uno. América Latina, modelo exitoso, Uruguay. América Latina, modelo relativamente exitoso, Costa Rica, pero tiene un serio problema con el déficit fiscal que tienen que resolver y están teniendo serios problemas para poderlo resolver porque construyeron un aparato estatal demasiado grande y demasiado caro que ya se les está saliendo de las manos y no han podido tomar las decisiones fuertes para resolverlo. Pero Uruguay, digamos, lo ha hecho relativamente bien. Ahora, de todo el continente americano, el mejor modelo es el modelo canadiense, sin lugar a dudas. Modelos fracasados, Venezuela es un modelo fracasado. Modelo fracasado, Cuba es un modelo fracasado. Modelo fracasado, Nicaragua es un modelo fracasado. Y modelo fracasado por falta de modelo es Honduras. Honduras es otro país fracasado. Entonces, tenemos que agarrar los buenos ejemplos para dejar de ser un país fracasado. Y decir que somos un país fracasado no quiere decir que los hondureños seamos fracasados. Quiere decir que las personas que han manejado el poder político y el poder económico del país nos han llevado a un camino de retroceso económico-social en lugar de un camino de avance económico-social. Entonces, agarremos el modelo canadiense o el modelo uruguayo o el modelo de los países nórdicos en Europa, hondureñicémoslo y apliquémoslo en nuestro país. Y todos esos modelos, Uruguay, Canadá, países nórdicos, parten de la premisa fundamental del respeto a lo que es la propiedad privada y obviamente minimizar la corrupción a su más pequeña expresión para que todo lo demás pueda funcionar bien. Gracias, Pedro. La señora Rosario Fajardo está fuera del país, pero ha estado pendiente del programa y su familia y nos quiere plantear una situación que ella atraviesa con una propiedad. Señora Rosario Fajardo, adelante, buenos días. Sí, buenos días, ingeniero, muchas gracias. Pues sí, muy interesante y me alegra realmente que finalmente se esté tocando este tema, ¿no? Que yo como hondureña sí veo, ¿me entiende?, que está afectando al país en muchos aspectos, en el desarrollo social, económico. Mi caso, voy a ser breve, ¿verdad? Pues nosotros, mi familia, ¿verdad? Tenemos una propiedad en Trujillo, está denominada como Residencial de Tres Conchas, la cual pues fuimos invadidos por un grupo de personas de la comunidad garífuna, ¿verdad? Dicho hecho, ellos se invadieron la tierra como la comunidad garífuna de Cristales y Río Negro, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Ya después de que se hizo toda la investigación con la fiscalía y todo eso, se determinó de que incluso muchas de esas personas ni siquiera son personas de Trujillo, sino que son personas que fueron llevadas a mis tierras, ¿me entiende?, para invadirlas pues por otras personas que están amparadas por Ostranet, ¿verdad? Y que han puesto esas personas y han organizado este grupo de personas para invadir estas tierras. Estas son tierras privadas que tienen dominio pleno, están desarrolladas, hay casas, ¿me entiende? Ahí tienen su propio sistema de agua potable, eléctrico, ¿verdad? Y
y he sido víctima, la verdad, donde yo he sido víctima no solo de la invasión de tierra, sino también de amenazas a muerte, de instigamiento. Bueno, yo tengo muchos videos, ¿me entiendes? De todas las amenazas que yo... Pero entiendo que hay un fallo ya de los juzgados para que se desaloje a las personas que le tienen invadida su propiedad. Es correcto, si hubo un fallo, pues un autofallo, ¿verdad? A mi favor, sigue en investigación porque como era un grupo de personas, más sin embargo estas personas siguen ahí, a pesar de que ya pues hubo este fallo, ¿no? Está en auto de investigación porque son más personas, pero las personas siguen ahí amenazando, incluso después de que hubo una audiencia, llegó otro grupo, ¿me entiende? Y pues con amenazas y todo, o sea, de llegar hasta mi casa con amenazas y machetes, ¿me entiende? Para mi familia. Okay. Que nos van a sacar de la casa, que eso les pertenece a ellos, cuando yo presenté a los juzgados, ¿verdad? Que ellos lo que ellos estaban pidiendo inicialmente era que se presentaran los papeles, se presentaron todos, los mapas, los planos, títulos, que todo está legalmente y con dominio plano, ¿verdad? Y donde dice claramente que incluso donde están las tierras, nuestras tierras, ni siquiera nunca han sido parte de su patrimonio ancestral, ¿verdad? Porque la parte de ellos colinda hacia la montaña, incluso, ¿verdad? Después de que incluso ellos, hubo una solicitud por el abogado Álvarez Zambulá, ¿verdad? En agosto de 1934, donde acompañado de un plano, perfectamente se puede apreciar, ¿verdad?, que la comunidad garífuna de Cristales y Río Negro había una línea convenida con varios morenos de Cristales y donde abarcan y donde menciona, más bien colindan, que Residencial Tres Conchas colindaba, ¿me entiendes? Sí colindaba con sus propiedades. Muchas pero gracias. Nunca ha pertenecido a ella. Porque más sin embargo este grupo continúa, ¿me entiende? Ahí, continúa en las sierras, continúa hostigando, ya con amenazas, ¿me entiende? Sí. Donde ellos normalmente se ponen como víctimas, pero en este caso he sido yo la víctima. Y como le digo, no quiero aclarar, porque yo conozco muchas personas de la comunidad garífuna, ¿me entiende? Que son profesionales, respetables, incluso las personas garífunas de la comunidad de Trujillo, ¿me entiende? Ancianas que conocen bien la historia, saben perfectamente que eso nunca les ha pertenecido a ellos. Y este es un grupo nuevo que ha llegado, ¿me entiende? De jóvenes a instigar a esta gente a ir a invadir tierra. Muchas gracias, Rosario Fajardo. Es la denuncia de la señora Fajardo. Vamos a escuchar el ambiente de este video para ir a una pausa y luego vendremos con los comentarios finales. Mario dice que trasladará las inquietudes del empresariado al presidente del Congreso Nacional. Ojalá que no haya perdido la energía, don Mauricio Oliva. No lo he visto después de la derrota presidiendo las sesiones. Estos son problemas serios del país. Es cierto que estamos en año político, que los nacionalistas quieren quedarse en el poder, pero deben resolver los problemas. Deben resolver los problemas, indistintamente si esto les afecta políticamente. Es decir, tenemos un problema serio planteado, estructural. Claro que tenemos un problema estructural. Hay violaciones de ambos lados. Yo en eso quiero ser justo, pero bueno, uno espera que se promueva desde el Congreso el diálogo, desde el Ejecutivo el diálogo, y que si es ausencia de leyes, pues que se promulguen desde el Congreso. Si son consensos, pues que se busquen las reuniones, pero que necesitamos solventar esto antes que se colombianice. ¿Quién me dice ese término? Me lo dice el exsecretario de Información en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, Olman Serrano. Olman dice, buenos días, dice, estos temas son torales para refundación de Honduras. Satanizar y criminalizar tratado de invasores a los que promueven esos movimientos. Antes que se colombianice Honduras, estamos a tiempo de evitarlo. La tierra en Honduras está en poder de 600 familias. Esos centenares de miles de hectáreas tienen 200 años de estar ociosas. Las consecuencias son fatales para el tejido social.
Se debe hacer una auditoría forense al INAH para que el pueblo sepa en manos de quién está el Banco Nacional de Tierras. Cuando las bananeras devolvieron las tierras del Valle de Sula después de 100 años de explotación, al día siguiente esas tierras pasaron a dueños privados. En los países asiáticos es ley de la República que la tierra solo puede estar en manos de quien la trabaja. Ok, un abrazo a los panelistas, en especial a mi amigo el ingeniero Lara y Daniel Durón. ¿Te recuerdas de Olman Serrano, verdad? Sí, es colega periodista Olman Serrano. Buen amigo Olman. Pausa Saludos, comercial, los comentarios y reflexiones de nuestros panelistas ya en la recta final del programa. Alexander comenta, haciendo cumplir la ley y no dejando, dice que con la excusa de ser pobres se roben tierras que no les pertenecen. Muchas personas pobres alquilan y eso no es pecado. Todos tenemos derecho a un techo digno, pero no tomando lo que no es nuestro. Se deben crear las condiciones. Edgardo Mejía, dirigentes campesinos se ponen de acuerdo con funcionarios corruptos, le echan el ojo a tierras cultivadas, las recuperan, como dice el dirigente. Los funcionarios de brazos cruzados dicen que no pueden actuar. Se cansa el dueño, botín se reparte entre dirigente y funcionario. William Cardona, muy claro está que en medio de la gente que realiza la toma de estos terrenos ya cuenta con casas en otros sitios e incluso muchos son terratenientes que manejan alquileres de esos sitios posteriormente. Nos comentan de esta cuenta, el sistema está roto. Mi madre es propietaria de un inmueble en Villanueva que fue usurpado por invasores de oficio en esa localidad. La municipalidad no ha hecho nada al respecto. Esto ocurrió en octubre de 2019 y hasta la fecha los imputados no se presentan a las audiencias. En un segundo mensaje, nos hemos dado cuenta que dirigentes toman pago de campesinos y gente de escasos recursos para coordinar las usurpaciones. Con lo que les pagan a esos dirigentes pudiesen comprar legalmente los inmuebles. Sin embargo, las municipalidades se quedan de brazos cruzados. Agradecemos sus participaciones. Hacemos una breve pausa comercial. Bueno, pues estamos ya en la parte final. Le pediré brevedad a todos nuestros panelistas para concluir con sus mensajes. El diputado Mario Segura me dice que hoy va a presentar que una moción. Sí. Orientada a que orientada a que el Congreso tome las diligencias necesarias para abordar el problema. Sí. Lo que decía Barquero, entonces voy a presentarla hoy en el Congreso. Tenemos reunión a las 2 de la tarde. Aprovecho pedirle a mis compañeros diputados que nos apoyen. Yo creo que es un tema importante. Creo, Renato, que el hecho de que hemos estado en este tema político, se nos han olvidado temas cruciales para el país como este que estamos hoy, que usted ha tenido a bien debatir, porque no es un tema fácil, como lo hablaba Daniel y don Ramón, pero aquí estamos para hacerle frente a los problemas del país. Sí, porque Honduras es un país muy desigual, muy inequitativo, y Daniel tiene razón en eso, hay que resolver esos problemas estructurales. Pero hay una premisa irrefutable, el respeto a la propiedad privada. Claro. Para unos y para otros. El respeto a la propiedad privada, si no esto es una selva. Orle Solís, un minuto por favor, Orle, adelante. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, recalcar, asegura que presente esa moción y que ponga en movimiento la Comisión Ordinaria de Agricultura y Ganadería, la Comisión de Finanzas, la Comisión de Derechos Humanos, pero frente a los del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras, los dirigentes de las organizaciones campesinas, y tenga usted la seguridad para que se le dé el apoyo al Instituto Nacional Agrario y a su vez proceda a sacar de las gavetas esas tierras que están incautadas, aseguradas, y podría ser una solución posible para que no vengan más conflictos a nuestro país. Muchas gracias. Creo que sería lo más recomendable y hacerlo por Honduras. Honduras es la patria más bella del mundo y todos con voluntad creo que podemos resolver este problema grave por el que estamos pasando y delicado. Muchas gracias, Orle Solís. Daniel Durón. Volvamos a lo primario. Lo primario es la tierra, la gente y la producción. Volvamos a eso, debe ser punto importante independientemente del partido que llegue al poder y no debe ser un problema de 4 años de gobierno. La incapacidad que tiene el país, Renato, es la planificación a corto, mediano y largo plazo que supere programitas de gobierno de 4 años. Este es un tema toral para mantener la tranquilidad social del país. Mario Segura. Bueno, agradecerle, Renato, como usted lo ha dicho, este es un problema serio que tenemos que abordarlo. Yo inmediatamente voy a hablar con el presidente Oliva
para también manifestarle cuáles han sido las inquietudes de los mensajes también y de las personas que hemos abordado el tema. Así es que tengan la seguridad que es un tema que vamos a abrir el debate en el Congreso. Muchas gracias, Mario. Pedro Barquero. Muchas gracias, Renato. Nosotros como sector privado pues tenemos a la disposición a uno de los mejores abogados del país, el abogado Armando Urtecho, el abogado Gustavo Solórzano, que van a estar más que felices de poder apoyar al Congreso. Tenemos un borrador de decreto que fue elaborado por parte del sector privado, que podemos sacar de la gaveta, que tiene 5 años de estar ahí en el Congreso Nacional, para poder ayudarle al país. Estamos conscientes que tenemos que eliminar el problema de la pobreza en el país, pero tenemos que hacerlo en un marco de respeto a la propiedad privada, porque esos modelos que respetan la propiedad privada son los que han demostrado poder sacar de la pobreza a sus poblaciones. Y los modelos en los que se ha pretendido repartir lo ajeno, más bien lo que han traído es más pobreza y más miseria en las poblaciones de los países. Así es. Don Ramón Lara. Bien, gracias Renato por la invitación y de explicarle al pueblo de Honduras que el INA es el que administra el proceso agrario. Estamos en el centro, tratamos de servir a los campesinos y al que tiene la tierra, o sea, porque la tierra pertenece al que la trabaja, ¿ve? Y el que tiene su documentación. Nosotros estamos en momentos muy difíciles. Hemos tenido 10 recortes presupuestarios, Renato. Sí, hombre. 10 recortes. Quisiera que sobrevivir. buscaran otra institución del Estado a ver si le han quitado más que a Lina. Entonces me parece a mí un poco injusto en esa parte. Luego, cuando se habla, por ejemplo, de los títulos de propiedad, bueno, sí estamos produciendo títulos de propiedad, ¿verdad? Pero la tierra nacional se va terminando, ¿verdad? Entonces ya cuesta encontrar lugares donde podamos titular tierra para darle a algún beneficiario. Pero ese no es el problema. El problema es que el IP nos ha puesto una serie de condiciones para poder inscribir un título y en este momento nosotros tenemos casi 25,000 títulos sin inscribirlos. Sí, y a mí me parece que es una violación a los derechos de la gente que tiene el derecho a tener un título. Problemas de título, ahí está. ¿Verdad? Entonces, ese es otro tema también de que tiene que resolverse de alguna forma. Así que nosotros estamos, como le digo, tratando de mediar en todo esto. Yo quiero contarle, Renato y compañeros, el 80% del tiempo nosotros en el INA se dedica a apartar las luchas que tienen las empresas campesinas. Ya no es tanto el terrateniente con los campesinos, sino que hoy es entre los hermanos campesinos. Y eso le puedo dar cualquier tipo de ejemplo. Y las muertes, la mayor parte de lo que están habiendo, es casualmente entre los mismos grupos campesinos. Estamos en un año político, ahorita se resalta casi todo, pero yo siento que no deberíamos de olvidar, porque cuando el 2014 que entra el presidente Hernández, o sea, las cosas estaban mucho más convulsionadas que en este momento. Agarre un periódico de cualquier fecha. Sí, pero era el problema allá de la UAN. Pero teníamos en el sur, teníamos un montón de lados. Pero se está reactivando, yo siento que se está reactivando. Pero no al nivel que había en aquel momento, no nos engañemos. ¿Entiendes? Yo no estoy diciendo que no hay problemas, claro que sí hay problemas. Entonces ahorita tenemos más o menos, porque muchas veces se dan malas informaciones. En este momento nosotros hemos cuantificado, de la empresa privada más o menos hay invadidas ahorita como 5,000 hectáreas, no 20,000 como lo dicen. Entonces, y las tenemos enfocadas totalmente. Y volvemos al tema de los operadores de justicia. Cuando nosotros encontramos con un grupo campesino que dice, mire, nosotros teníamos 10 años de estar en la tierra y nos desalojaron. Bueno, porque el juicio duró ese tiempo. ¿Entiendes? Entonces, al final se llegó a una conclusión el juez y emitió una orden de desalojo. Algo injusto, ¿verdad? Porque a lo mejor tuvieron 5, 8, 10 años, construyeron viviendas y todo, y aparece como que si el Estado está cometiendo una irregularidad. Y a lo mejor sí se está haciendo justicia, ¿verdad? En esa parte, darle el derecho al que la tiene, al que lo tiene. Entonces, en esta parte, nosotros creemos que todos deberíamos de concluir en situaciones, así como hemos entendido ahorita las organizaciones campesinas. Cuando tenemos conflicto, nosotros buscamos al dirigente
y nos ayuda a resolver el problema, ¿verdad? Y pusimos el ejemplo, el diputado puso el ejemplo del Paraíso, ¿verdad? Problemas que se resolvieron con temas del OAVI. Yo siento que el tema del OAVI, de ir a repartir las tierras del OAVI, no es la solución. O sea, hay tantos conflictos en Honduras que esas tierras son para eso. Debería ser como una reserva que se tenga para resolver problemas que van a darle seguridad jurídica al país. Número uno, salvar vidas, ¿verdad? Porque vemos de que está muy convulsionado pues, en algunos sectores del país, por ejemplo el sur y el Aguán. Entonces, en esa parte, o sea, todo el mundo quiere tener acceso a las tierras de los OAVI. Empresarios, campesinos, todos. Pero yo siento que ahí está la solución del problema. Pero no repartir por repartir, sino que busquemos cómo solucionamos un conflicto en determinada parte. Por ejemplo, ese conflicto que hay ahorita con una azucarera, primero Dios lo vamos a resolver con el apoyo de los OAVI, ¿verdad? Y se va a sembrar paz, la paz que había. Pero antes que hayan muertos, don Ramón. Claro, antes que hayan muertos. Ahorita el fin de semana. Ok, muchas gracias, don Ramón Lara. Muchas gracias a todos. Pedro, Orle, Daniel, Mario, don Ramón, muchas gracias. Vamos a la última pausa. Yo me despido aquí internamente de ellos. Un tema para darle continuidad porque el país se enfrenta muchos riesgos si no hay consensos y soluciones a estos conflictos de tierras. A todos muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.